Si la vida de Einstein nació torcida y se recondujo en buena parte, mucho más puede lograrse con la de muchos niños que aún no se han torcido del todo. Todos los seres humanos pueden ser Einstein si, como él, encuentran la combinación que estimule su capacidad siempre desaprovechada y en la práctica infinita. Este es un fragmento de la introducción del nuevo libro de Fernando Alberca, Todos los niños pueden ser Einstein, que nos viene a decir que no existen casos perdidos en la educación. Lo que puede existir a veces es falta de paciencia o compromiso por aquellos que tienen encomendado el estimular el inconmensurable potencial de la mente de un ser humano. Hoy aquí en Periodista Digital hablamos con Fernando Alberca sobre estos futuros Einstein. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros e intentar demostrarnos que nuestros hijos pueden ser Einstein o como Einstein. Es un placer estar aquí. Siempre compartido. Bueno, como decía Einstein, ¿usted cree que todavía la educación es lo que queda después de olvidar lo que se aprendió en el colegio? Es muy buena definición, en efecto. O sea, yo creo que a veces confundimos la educación con muchísimas cosas que son no solo sucedáneos, sino casi lo contrario, ¿no? Con la repetición, con también decía que lo que se pueda llevar en un papel, se puede apuntar en un papel, no hace falta aprenderlo, ¿no? Pues en la cabeza. Exactamente. Hoy más que tenemos móviles, que tenemos internet, es mucho más importante darse cuenta que hay que aprovechar las capacidades que tiene el ser humano en lugar de marearlo, ¿no? Sí, antes, por ejemplo, hace 20, 30 años, la gente se sabía de memoria los reyes godos, las capitales del mundo. Ahora eso ya no es necesario, pero parece que, por Google, herramientas de internet, sí. Pero da la sensación de que no se ha sustituido ese método basado en la memoria por otro. Hemos cambiado muy poco de método y además sabemos perfectamente cómo funciona el cerebro humano. O sea, desde 1878 ya había un neurólogo inglés que hablaba de que el cerebro tenía dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, y que había que tenerlo en cuenta para la enseñanza, ¿no? Y especialmente definía mejor el izquierdo que el derecho, pero ya lo definía, y estamos hablando hace muchísimo tiempo, y todavía hay profesores que no conocemos que existen estos dos hemisferios, que al alumno se le llega más a través de uno u otro, que el que predomina es el izquierdo y que la escuela está montada para el izquierdo. Por tanto, aquellos que son de derecho pueden tener la sensación de que son menos habilidosos, tener menos destreza, cuando realmente lo único que pasa es que están hablando con otro hemisferio, ¿no? Perdone, ¿cómo es eso que la escuela está montada para el hemisferio izquierdo? El hemisferio izquierdo es donde tenemos todo, o sea, hay que tener siempre en cuenta que todos los seres humanos tenemos los dos hemisferios, ¿eh? Sí. O sea, no estamos faltos de ninguno, ¿no? En principio, tenemos cada uno de nuestros hemisferios, tienen sus partes. En el hemisferio izquierdo está la lógica, está todo lo que es secuencial, lo que es uno y después otro, es decir, lo que sería las asignaturas, las estancamos, las separamos. Digamos, estamos separando el saber cuando realmente está íntimamente relacionado la literatura con la medicina, está íntimamente relacionado la matemática con la filosofía, la lógica, en definitiva, que es todo matemática, lingüística, o sea, toda la parte gramática, en latín, todo es lógica, y eso está en la misma parte del cerebro. Las asignaturas, los trimestres, las evaluaciones, los cursos, como usted dice, está todo muy compartido. De manera que uno hace luego medias y decidimos cuánto sabe un niño en función de la media aritmética que sale de un trozo que hemos ido separando todo el saber, ¿no? Es demasiado de hemisferio izquierdo. A la hora de los exámenes también es es más fácil para alguien que tiene predominancia de hemisferio izquierdo. De hecho, por lo menos en el primer mundo, casi todos tenemos predominancia del hemisferio izquierdo porque el sistema lo tenemos montado así. Entonces eso hace que vayamos en él. Pero hay muchos que tienen una predominancia del hemisferio derecho. Cuando decimos que hay predominancia de uno u otro, no estamos hablando de una minoría en el derecho, sino bastantes alumnos y bastantes personas en general. Esto nos hace que, por ejemplo, un alumno que está sentado en un aula y el profesor ha empezado a explicar con un ejemplo que es analítico, por ejemplo, que es lógico, que está basado en lo que sería una parte del cerebro, en cómo funciona el hemisferio izquierdo, el alumno que está con el hemisferio derecho todavía no ha entrado a entenderlo, ¿no? Y lo malo no es que tarde varios minutos en entenderlo, o mucho, sino que en ese tiempo cree que él es inútil, o que eso es muy difícil, o que esto a mí no se me dan las matemáticas, ¿no?
De hecho, en este libro de Su hijo puede ser como Einstein nos habla muchas veces de eso, de casos en los que los niños parecen estar retrasados en el colegio, ser un fracaso escolar, y usted niega absolutamente ese punto de partida para calificar a un niño, ¿no? Bueno, es completamente absurdo y luego nos lo demuestra en la vida continuamente, ¿no? Es decir, estos alumnos que suspendían 2, 3, que incluso el profesor creía que nunca iba a ser nada de él y luego vemos cómo triunfan profesionalmente. Algunos se atreven incluso a decir que es que han madurado después. Es verdad que han madurado después, pero ya eran muy listos antes, ¿no? Todos somos muy listos, todos somos tan listos como para que el más torpe tenga éxito de sobresaliente, ¿no? Este no es nuestro problema es que nosotros no sabemos estimular toda nuestra parte del cerebro como profesores, que no estamos sacando partido, y el propio Einstein, con 15 años, que son muchos años, y más en su época, todavía tenía un fracaso escolar, ¿no? Su madre seguía creyendo, cuando era pequeño, creía que era retrasado mental, y esto es bastante, ¿no? O sea, los profesores creían que era, sobre todo una profesora que lo calificaba de mortalmente lerdo. El hombre que revolucionó el modo de ver el cosmos. Pero porque utilizó el hemisferio derecho para resolver problemas del hemisferio izquierdo. Por eso revolucionó. Y eso, como ese niño, que era un niño, evidentemente, no lo hizo por ciencia infusa usted. Es decir, no supo aprovechar sus capacidades por ciencia infusa usted. Nadie. Que había 4 principales conclusiones por las cuales Einstein pudo ser Einstein, ¿no? Esta es la clave que nos tiene que hacer reflexionar. O sea, nadie es capaz de dar el cambio por sí solo, ¿no? Necesitamos que otras personas a nuestro alrededor, y por eso yo creo que lo que a mí más me ardía a la hora de escribir el libro, necesitamos que haya alguien que confíe, que nos quiera, que nos motive, que nos enseñe el método, que nos diga hacia dónde él puede conseguir el éxito. Esto le pasó a Einstein. Las claves que en los 2 primeros capítulos del libro lo que hago es explicar cuál era realmente la situación de Einstein con 15 años y con 4, y explicar cómo pudo dar ese cambio para llegar a ser el genio que nosotros reconocemos. Y ahí interviene la motivación de una familia en la que él es acogido para poder estudiar en la escuela que estudia, la propia escuela que cambió a los 15 años, y esa escuela era una escuela en donde el alumno era importante, que pensara, que asociara ideas, que no lo diera todo por hecho, etcétera. Y luego una mujer también que supo, además de darle cariño, más cariño que su propia madre, supo enseñarle, el acercarle hacia el método, que luego fue muy eficaz porque ella también era física, ¿no? De manera que él encontró el apoyo suficiente que otros niños no encuentran, y por eso no llegan a ser como él, ¿no? Su primer apoyo fue en ese colegio en el que algún profesor incluso llegó a insultarle, le tachaban de fracasado. El profesor de matemáticas fue el que dijo: usted es bueno para las matemáticas, ¿no? El profesor de matemáticas, un profesor de 15 años. Él fue el profesor de matemáticas en su infancia, no, sino cuando él hace un examen para intentar ingresar en la Escuela Politécnica de Zúrich, y suspende, ¿no? Y tenía enchufe, su madre llama al director porque era amigo familiar a ver si tenía que entrar, y aún así no consiguió entrar, ¿no? O sea, no aprobó el examen. Y sin embargo, no aprobando el examen, que ese fue el principio del cambio, estuvo ahí, no aprobando el examen, el profesor de matemáticas le dice que podría ir a sus clases de matemáticas. Esto sí sorprendió mucho a Einstein, ¿no? Y cuenta cómo, dice, bueno, yo soy un suspenso, y sin embargo el profesor me deja asistir porque cree que ve algo en mí en las matemáticas, ¿no? Él cuenta que empezó a ir a las clases. Yo la verdad que supongo que iría un par de ellas o 3, porque no creo que nadie tenga motivación suficiente como para estar en un sitio donde ni le querían ni del todo le servía para ningún estudio, ¿no? Pero el caso es que sí cuenta con mucha viveza el que fue y que se sintió importante en las matemáticas. Por eso él quería ser, en ese momento, empezó a querer ser profesor de matemáticas o de física, ¿no? Pero ya empezó a querer ser profesor. ¿Cuán importante es recibir ese estímulo en un momento delicado de nuestra vida? Dice que en el libro que los profesores que son capaces de enseñar de forma creativa a los alumnos duran poco en su puesto de trabajo. Sí, es así. O sea, esto es una cita también de Steinbeck, ¿no? Que decía que cuando uno era muy bueno, cuando uno enseñaba a los alumnos a hacerse preguntas nuevas, a responder de forma distinta a las preguntas que ya sabíamos, que al fin y al cabo eso era progresar el ser humano, ¿no? O sea, dar más pasos en el progreso. Cuando alguien hacía eso, es cuando se combinaba la magia entre el alumno y el profesor, y entonces llegaba alguien de la dirección del colegio y lo echaba, ¿no? O sea, esto suele ocurrir, y es verdad que a veces pero por esta predominancia tanto de lo ordenado y lo organizado,
que queremos meterle a la escuela y no pensar un poco en cómo aprende. Entonces, digamos que el sistema escupe a algunos profesores, ¿no? ¿A la sociedad le asusta crear librepensadores en lugar de personas que vayan por el camino marcado de esta asignatura, este curso, este posgrado? A los más libres no. A los que están más inseguros, a los que creen que no podrían conseguirlo por la propia razón, por el propio mérito, por la propia demostración, eso sí quieren que los demás por lo menos no piensen, ¿no? ¿Y son mayoría? Son mayoría porque le hemos dejado que lo sean. Yo creo que todo está al final en la base educativa. Yo creo que si los docentes, que somos un sector laboral muy vocacional, ¿no? Y entonces siempre se puede apelar a ellos, porque al fin y al cabo tenemos nuestro maestro que queremos tener, que queremos que nuestros alumnos tengan éxito, pese a todas las dificultades por las que uno puede pasar, de desprestigio, de falta de respeto en el aula, que también lo hay, pero en el fondo tenemos ese maestro que quisiéramos que por nosotros triunfasen todos los alumnos, ¿no? Fíjese, hay quien dijo que los profesores deberían de cobrar sueldos de 6 cifras y dar las clases en palacios. Y ahora mismo vemos una situación difícil de la educación, con medidas por parte de los gobiernos aumentando el número de horas, manifestaciones en la calle y una reacción popular que, bueno, quizás sea una coletilla, pero es que tienen muchas vacaciones, es que se quejan por vicio. ¿Cómo ve usted la situación del profesorado respecto a la imagen que pueda dar la sociedad? Una de las claves para que el profesor sea muy fino a la hora de estimular y de motivar, que él esté muy motivado, ¿no? Y es verdad que al profesor le motiva el dinero, como a todo ser humano, porque con lo que se puede hacer con ese dinero, lo que le motiva, o sea, su utilidad, al tener esa nómina, la utilidad que puede servir para un grupo de personas, como su familia, etcétera, como a todos, evidentemente, esto es del ser humano. Pero es que además a él lo que le motiva también es ese prestigio de la labor tan importante que está haciendo, ¿no? Y esto no lo hemos cuidado hace muchos años, ¿no? Lo primero que habría que hacer es conseguir, me preguntaba esta mañana un periodista, si yo fuera ministro, ¿qué haría, no? Y la verdad es que lo primero que haría, no supe contestarle porque me pilló la pregunta de sorpresa y llevo todo el día pensando qué haría si fuera ministro, entonces aprovecho esta ocasión, pero lo primero es tomar las medidas necesarias para que el profesor tenga más prestigio, ¿no? A lo mejor es elegir a los buenos o a los mejores, pero lo que nos estamos jugando es muchísimo más de lo que la gente puede imaginarse. O sea, no es una cuestión de informes, de informe PISA o de informe europeo que quieran o internacional, ¿no? Sino que se trata de mucho más, se trata de la felicidad de toda una sociedad, se trata del bienestar cultural, económico, equilibrado. Luego nos preocupa tanto el desequilibrio emocional, dice, bueno, es que estamos jugando con demasiados pies de barros, mucho más de los que podríamos, ¿no? ¿Somos injustos con la forma en la que medios de comunicación mayoritariamente y la sociedad también mayoritariamente estamos tratando ahora mismo al profesorado, a los profesores? Sí, es verdad que a veces no lo hemos puesto fácil. O sea, se nos ha visto una cara en los medios de comunicación a los docentes que no ha sido del todo la real, la objetiva, ¿no? Pero de luego el profesor, para que lo haga bien, tiene que tener prestigio. Tiene que saberse apoyado por padres, alumnos, por la sociedad, ¿no? No, en absoluto. O sea, yo creo que el profesor se siente muy solo. Yo la verdad es que me siento privilegiado porque tengo una relación con mis alumnos y con mis profesores y con mis antiguos alumnos que yo creo que es mucho más de lo que podía haber imaginado jamás en mi vida, ¿no? Y la verdad es que yo puedo presumir que no hay ningún alumno que no crea que va a conseguir el éxito porque yo le voy a apoyar, ¿no? Con lo cual ese es mi éxito profesional, ¿no? En definitiva, o sea, pero sí es verdad que a nuestro alrededor uno está viendo la sociedad y yo hablo con muchos compañeros docentes y dice, esto habría que modificarlo, teníamos que hacer un cambio, empezando quizás nosotros mismos, ¿no? O sea, yo creo que los padres también están un poco desorientados. Si el profesor se dedicara a querer más al alumno, si el profesor se dedicara a estudiar más a cada alumno diferente, ¿no? Yo creo que los padres de esos alumnos nos lo ganaríamos con más facilidad, ¿no? Y a veces hay una especie de lucha que nos hace mal a todos. En esto que comenta, hablando con algunos profesores que han después de 4 o 5 años estudiando para sacar una plaza en la universidad, en la escuela pública, sí, instituto público, echan de menos, es algún comentario generalizado, echan de menos
una formación más pedagógica. Les enseñan mucho sobre, pues tienen que estudiar mucho biología, si es su especialidad, matemáticas, literatura, pero no les enseñan, salvo el CAP, Claro. creo que no sirve, no les enseñan pedagogía. No enseña psicología, para empezar, ¿no? O sea, yo creo que la psicología del aprendizaje es algo que deberíamos aprender todos. Y de hecho, los que lo hemos aprendido muchas veces lo hemos aprendido a base de la experiencia, ¿no? Pero primero saber que es un niño, que es una persona a la que estamos educando, y que sobre esa misma cabeza están cayendo distintos profesores, pero no podemos creer que el alumno en mi aula es distinto al que va a ser dentro de 5 minutos, ¿no? Sino que es la misma cabeza que chorrean una serie de tormentas sobre distintos aspectos, distintas partes de su cerebro van combinándose izquierda, derecha y no sabe muy bien cómo manejarse. Nosotros tenemos que saber cómo aprende su cerebro, cómo es cada uno, si no, no seríamos profesor realmente de ese alumno. Hay que estudiar esa parte que hablábamos al principio. Que no se estudia, claro. O sea, yo creo que debemos convencernos, ¿no? Yo además, a partir de este año soy profesor de la Escuela de Magisterio y entonces vamos, tengo una ilusión tremenda por esto, porque por fin ha llegado a mis manos los nuevos profesores, ¿no? Pero los pobrecillos, los que le esperan, ¿no? Pero hay que convencerse de que el niño no aprende, o sea, el profesor enseña cuando el niño aprende, ¿no? Y un profesor de un niño que no ha aprendido, pues no es profesor suyo, vamos, ¿no? Entonces yo tengo 32 alumnos en una clase, pues tengo que saber que cada uno de esos alumnos, ¿no? Cada uno de esos alumnos tienen una experiencia, tiene una falta de motivación, ¿no? Puedo presuponerla porque suele ser, tiene una falta de concentración y yo tengo que crearle primero el interés, luego la motivación, luego le enseño. Y esto se puede todos los años. Pues una formación psicológica, pedagógica que se le dé al profesor que viene de carreras como literatura, ciencias químicas, filologías. Bueno, a veces se antoja un poco complicado. Es complicado, pero es verdad que la vocación docente durante muchos años ha suplido esa psicología, ¿no? O sea, ahora lo lamentable es que lo sabemos. Hay muchos libros que explican cómo funciona un niño y deberíamos afrontarlo, ¿no? Pero es verdad que siempre hubo buenos profesores, ¿no? Y lo sigue habiendo, evidentemente. No hace falta a veces tanta ciencia psicológica como el querer y la voluntad del profesor por querer ese alumno. O sea, hay alumnos, yo el año pasado tenía un alumno que se me resistía, ¿no? Y incluso me hacía comentar cuando iba de conferencia por otros sitios, por otras provincias, no comentaba nombres evidentemente, pero decía, recuerdo perfectamente en una conferencia que estaba en Huesca, decir, hay un alumno que se me está resistiendo, ¿no? Porque todavía se me resistía. Y yo siempre he dicho que cuando alguien se te resiste, dice, tengo que demostrarle que a este le aprecio yo, ¿no? O sea, tengo que demostrarle que por mí este va a tener mucho éxito. Si ahora tiene 8 suspensos, yo le voy a enseñar cómo no solo sacar solamente mi asignatura, sino motivarse para sacar las demás, ¿no? Y al final aprobó y en septiembre salió en junio y en septiembre no tuvo ni que ir. O sea que yo he suspendido 2 alumnos en toda mi vida para septiembre, desde el año 93. O sea que y puedo asegurar que todos saben más que el objetivo mínimo, ¿no? No está mal. Bueno, no es que de usted robado general. No, absoluto. Por ejemplo, una de las asignaturas que este año llevo 2 años dando en la secundaria es latín y yo sé mucho menos latín que la cultura latina, ¿no? Al menos sé mucho menos que mis alumnos, ¿no? Que se han empeñado en saberse todos los emperadores, porque hemos entrado en el juego de que ellos han probado, digamos, el fruto de la autoestima, ¿no? Y ellos dicen, aquí sí me apunto, ¿no? O sea, esto, si yo voy a tener éxito seguro, pues usted espere que yo soy bastante potente en mi cabeza, que esto es lo que es, ¿no? Qué bueno. Hablamos ahora de los profesores, pero también muchos educadores señalan que en casa hay otra gran parte de responsabilidad y que, bueno, los últimos años dicen que no se está haciendo ese trabajo que se debe hacer en casa. Nos sorprendería saber lo hecho que llega un niño con 6 años a la etapa escolar de primaria. Claro. O sea, está hecho en casi todo. O sea, a los 7 años se ha formado la personalidad, con lo cual el niño pesimista, el niño optimista, el niño generoso, el niño este ya está hecho, ¿no? Entonces nosotros es verdad que como docentes lo que tenemos que es aprovechar una serie de enseñanzas que son necesarias para el resto de su vida y que habría que cuestionar muchas de ellas, evidentemente, ¿no? Y el otro día me preguntaba alguien también, bueno, ¿qué es lo básico que debe aprender? Yo decía, pues la primaria entera
Debería dedicarse solo a escribir, a leer bien, que no sabemos, a hablar y a escuchar y a observar. Si eso lo aprendemos, todo lo demás sobra en primaria. Probablemente también en secundaria, ¿no? Pero en primaria seguro, ¿no? Porque esto no lo estamos haciendo. Y esto nos está dando muchísimos problemas. Y al final nos está generando una universidad también muy problemática. O sea, no es solamente una cuestión de primaria, sino, y es mucho más fácil. Esto sí sabemos hacerlo, sabemos cómo se debe hacer, pero no lo estamos haciendo por falta de tiempo y estamos confundiéndonos en otro tipo de materias, en otro tipo de informaciones que no van a ningún lado y que además son tremendamente caducas, o sea, no van a ningún sitio. Pero esto tenemos que saberlo. A los 6 años ya el niño entra muy hecho, ¿no? Entonces ya la infantil es fundamental. La etapa preinfantil, incluso la de la guardería de 0 a 3 años, es también clave, ¿no? Es donde el niño, cuando se va a poner a dibujar, si la profesora le dice, ¿te ha salido? El niño entiende, esto no se me da bien, ¿no? Si uno le dice, muy bien, estupendo, o por ejemplo, como le pasaba a una hija mía de hemisferio derecho, decía, iba a la escuela en infantil, y entonces le pidieron pintar un paisaje y ella pintó un paisaje de color gris. Estamos en Asturias en ese tiempo, entonces pintó un paisaje que era el cielo visto de abajo, ¿no? Y entonces dijo la profesora, no, esto no es un paisaje, ¿no? Entonces, en efecto, cuando llegó a casa, yo dije, bueno, ¿qué te ha dicho la profesora? Porque yo estaba encantado de su dibujo, era fantástico. Y entonces, una chica además que pinta bien, y dice, no, tengo que repetirlo porque dice que no es un paisaje, porque los paisajes tienen casa, caminitos, árboles. Claro, era el paisaje de la profesora y que por eso no progresaba nunca, ¿no? O sea, este es una de las claves. Son cosas que hay que estar con todos los sentidos. El profesor tiene que estar con todos los sentidos para no decir te has salido de la línea, no has pintado un paisaje, y darle la vuelta, ¿no? Es que tenemos muy confundida nuestra profesión muchas veces, o sea, y tenemos muy confundido cómo aprende el niño. Yo por las tardes tengo además un gabinete que atiendo a niños que vienen con lo que creen que es un fracaso escolar para que pasen a tener éxito. Y se van felices más que porque le he dicho, bueno, esto podemos arreglarlo, ¿no? Entonces, con esto basta, ¿no? Y es verdad que eso a veces no lo encuentran en el profesor, ¿no? El profesor solo tendríamos que hacer eso, o sea, convencerle de que hay más fórmulas, convencerle de que él tiene que buscar la suya, convencerle de que es su cabeza la que va a hacer el esfuerzo y es su cabeza la que, porque tiene necesidad, va a llegar a ser capaz, ¿no? Y no estamos a veces enseñando, no digo ya solo las materias, sino con las formas que son las propias de una enseñanza. O sea, educa a quien ama, el quien más ama educa más. Este tipo de cosas no lo tenemos muchas veces en cuenta dentro del aula, ¿no? Dice en el libro, por ejemplo, en que nuestros hijos pueden ser, bueno, todos los niños pueden ser Einstein, dice que todos somos tan inteligentes como para resolver cualquier problema que nos planteemos. Es que si no, no descubriríamos el problema siquiera. O sea, el problema lo vemos cuando vemos que necesitamos resolverlo. Pero muchas veces hay casos de personas a las que le dicen, eres incapaz de hacer esto, no puedes, no vales. Es la capacidad, en uno de los capítulos del libro, se titula esfuerzo más necesidad igual a capacidad, ¿no? O sea, si alguien tiene mucha necesidad de algo, la siente de verdad y la ve clarísimamente, si pone el esfuerzo que requiere ese algo, es capaz de hacerlo seguro, ¿no? Si alguien pone solo el esfuerzo pero no acaba de ver necesidad, acabará sucumbiendo ante el esfuerzo. Si alguien quiere, desea, pero no pone el esfuerzo, pues tampoco lo conseguirá. Nos hacemos capaces de lo que nosotros creamos que debemos hacer, nos pongamos a hacerlo y preguntemos a quien sabe a lo mejor más que nosotros cómo se hace, porque no se trata de saber todo, sino de ser suficientemente, o sea, tener suficiente autoestima como para saber que si hay otro que ha podido hacerlo, nosotros también podremos hacerlo, ¿no? Sin duda. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nos despedimos con una reflexión que también encontramos en su libro. Recordemos que el niño se hace inteligente cuando aprende y no aprende por ser inteligente. No hay niños listos, sino que se hacen listos. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ti.